El asesinato de Carla Maciel no solamente se llevó una vida y afectó muchísimo a una familia y a toda una comunidad, sino que ha matado la esperanza de cientos de personas acá en la República Dominicana cuyas vidas dependía del trasplante de un órgano. En el momento en que se debatía el caso de Carla Maciel y por la forma en que se manejó, en ese momento habían 16 donantes. ¿Ustedes saben a partir de esa fecha hasta ahora cuántos donantes han habido? Cero. Cero donantes. Ustedes se recuerdan que habían dos versiones. Una versión de que la niña fue robada, secuestrada, para quitarle órganos y que eso todo era parte de una red de tráfico de órganos. Inclusive se hablaba, el imputado que habló, mencionaba una cicatriz tal cual se utiliza supuestamente en esas cirugías. Sin embargo, había otra versión y el doctor Sergio Sarita Valdés decía, eso es un cuento de patio, eso es imposible. Y muchos médicos decían que para hacer un trasplante se necesita un equipo de decenas y decenas de médicos. Sabemos también, por ejemplo, que una persona que va a recibir un hígado debe pasar, por ejemplo, ya antes de pasarle el órgano, como 12 días en cuidados intensivos. Y me dice, aquí hay una profesional que el país no la valora, especialista en eso, que en esos casos tiene que pasarse esos 12 días prácticamente interna con el paciente, no puede ir a su casa. O sea, es tanto el procedimiento que la gente descarta eso del tráfico. Pero las consecuencias nadie quiere donar, desconociendo que cuando donas en un hospital, en una clínica, se sigue todo un protocolo, hay toda una ética y no hay manera ni siquiera ni de traficar ni de preferencias, porque hay un orden para cada paciente que está en la lista. Sobre esto ha hablado el doctor Federico Núñez. El doctor Federico Núñez es el director de Secanot, el Centro Cardio Neuro Oftalmológico y de Trasplante. Él hablaba de esos 16 donantes que había en la época en que se supo lo de Carla Maciel y ahora cero. Que en Secanot hay 60 pacientes esperando por una donación. Entonces, con relación a esto, nos escribió la profesora Eduviges Jiménez Guílamo. Ella es profesora universitaria, yo la conozco bastante bien, se comunicó conmigo por este tema y es una persona de principios. Ella me dice, mi hermano mayor, que es médico, voy a leer para ser bien precisa, vive en Santiago, está en lista de espera para un trasplante de hígado. Se han llenado todos los requisitos, hasta pagada en su totalidad está esta operación. Aquí solo se hacen donantes de donantes muertos. ¿Cuál es el problema? A raíz de la noticia de la niña Carla Maciel, no ha habido un solo donante. La gente cogió miedo. Hace 8 meses no se hace un trasplante de nada, luego de la noticia. El año antes de la noticia se hicieron 60. Ya ustedes saben, antes de ese caso, 60 personas que recibieron un órgano donado y después, por la manera en que se manejó, cero donación en la República Dominicana. Y se pregunta, la profesora, la catedrática Eduviges, cómo revertir el efecto de esta noticia. Yo agrego cómo se manejó la noticia. ¿Cómo informarse, pregunta ella, para que la gente done los órganos de sus pacientes con muerte cerebral? Estamos dispuestos a asumir costos, a comprobar esta información. Hemos pensado en la luz, que se hizo eco del caso y que lógicamente nadie pensó que esto pasaría. Entonces decía, ella aclara que pueden donar a aquellos que sufren de muerte cerebral. En esa ocasión, en ese momento, el equipo de médicos del hospital, de la clínica, se comunica con la familia y si la familia da el consentimiento, se procede. Entonces, ella dice que en su familia hay un caso, una enfermedad que se llama poliquistoris hereditaria, que provoca daño hepático, que inclusive su hermano ni siquiera bebe, pero esto lo heredan. De sus 4 hermanos, solo lo heredó su hermano mayor. Pero ella dice que tiene unos tíos en los cuales de 4 hijos, 3 han heredado esta situación. ¿Qué hacer? Yo creo que esto es una responsabilidad de todos. Y ojalá que la Procuraduría General de la República, que manejó ese caso,
el Ministerio de Salud Pública, porque se trata de un tema de salud, y todas las instituciones y los médicos que tienen que ver con la donación de órganos trabajen en una campaña para aclararle a la población que cuando uno como familiar consciente la donación de órganos de un paciente, un miembro de la familia que ha fallecido, no está contribuyendo con ese tráfico de órganos, exista o no, porque hay personas que dicen que no, pero sin embargo se hacen hasta eventos internacionales para combatir esto y para prevenirlo. Entonces, puede existir, puede ser que no. Lo cierto es que cuando usted dice en una clínica o en un hospital, consiento con que con donar los órganos de mi familiar que acaba de morir, esto va a una persona que está en una lista de espera siguiendo un protocolo y una ética determinada. O sea, no se incurre en ningún ilícito y usted no está contribuyendo a nada ilegal. Pero esto hay que trabajarlo porque se hizo un daño y ahí están los resultados. Por otro lado,